la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos, vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor y quiero recordarles que estamos tocando el tema acerca de lo que ha pasado en el Pentecostés. El versículo para leer se encuentra en Hechos capítulo 2. Leeríamos del 37 al 40. Lo que vamos a tocar en el día de hoy es un poco fuera de lugar, diría yo. Y quiero enfatizar en el día de hoy, en este sermón, de cómo está la sociedad en la cual vivimos. Tomando en cuenta que el título de esta predicación es Sed salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. Y cuando hayan encontrado Hechos capítulo 2, pues lo podemos leer. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amado Dios, ante tu presencia venimos para darte gracias por tu lectura y te pedimos que nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, quiero que noten algo. Quiero enfatizar en lo último que dijo Pedro: sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Pudiera mencionar otras cosas. Les quiero recordar de que esta es la primera predicación que se hace después del Pentecostés. Es la primerísima predicación que se lleva a cabo después que el Espíritu Santo llenó las vidas de aquellos discípulos. Pudiera haber predicado cualquier otra cosa Pedro. Pudiera habérsele ocurrido cualquier otra cosa. No obstante, lleno del Espíritu de Dios, en el mismo día del día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios había bajado de una forma portentosa, el Espíritu de Dios mueve a Pedro para decir, entre otras cosas, esta en particular: sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué Pedro le llama perversa generación? Yo les dije que iba a ser un poco directo en esto que voy a hablar. ¿Por qué Pedro le llama perversa generación? Dirigido por el Espíritu de Dios, no era una idea propia de él. Dios le estaba motivando a decir esas palabras. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Así que Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios cuando le dijo a esa multitud, por lo menos 3,000 personas, seguramente más, pero por lo menos 3,000 personas, que les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Y la pregunta entonces que yo les hago es: ¿por qué le llama perversa? ¿Somos perversos nosotros? ¿Vivimos en una generación perversa hoy en día? ¿O Pedro vivía en una generación perversa? ¿Acaso Noé vivía en una generación perversa cuando Dios mismo decidió raer la humanidad con el diluvio?
¿Acaso eran perversos? Eran perversos cuando Dios decidió raer a Sodoma y a Gomorra con fuego, eliminando a multitudes de personas. ¿Eran perversos? Creo que la pregunta es retórica y no tiene que responderla solamente para entender de que si Dios decretó de que era una generación perversa y mandó un diluvio, y que Dios haya decretado que Sodoma y Gomorra era una ciudad perversa, particularmente en un pecado en particular, homosexualidad. Y Dios dijo, los voy a destruir ni siquiera con agua, sino con azufre y fuego. Dios sabe quién es perverso y quién es pío. ¿Por qué le llama perversa generación Pedro? Y la respuesta sería, por quebrantar las leyes establecidas por Dios. Dios ha establecido leyes. Si tomo esto y lo levanto y lo suelto, la ley de gravedad dice que va a caer. No puedo infringirla. El hombre la ha intentado de infringir haciendo cohetes de propulsión a chorro para contrarrestar lo que Dios ha establecido, y lo ha logrado superficialmente, y después regresan. Si me tiro de un edificio, caigo y voy a morir. Hay leyes establecidas por Dios. Los árboles crecen hacia arriba para que nos den la fruta y podamos gozar de ellas. No crecen hacia abajo, excepto las raíces que son para obtener la savia y alimentar el árbol. Hay leyes que Dios ha establecido para todo. Hay leyes físicas, hay leyes naturales, hay leyes morales y leyes espirituales. Si uno quebranta cualquiera de esas 4 leyes, se enfrenta a lo decretado por Dios de forma contradictoria, haciéndose diametralmente opuesto a lo que Dios ha establecido. La palabra del Señor, hablándonos de por allá de antaños, por Génesis, el primer libro de la Biblia, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso no lo vio Noé, eso no lo vio Adán y Eva, eso lo vio Dios, porque Dios puede ver el corazón por sobre las acciones. Entonces, hermanos, ¿la maldad del hombre va creciendo o decreciendo? Ustedes juzguen. ¿La maldad del hombre crece o decrece? Porque Dios estipula lo siguiente. Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado. No hubo una resta, se multiplicó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Incluso Dios viene a decir, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie pudiera salvarse si los días continúan, porque la humanidad va aumentando en un desliz moral incontrolable, enseñándole a los muchachos acerca de cómo el hombre ve el mundo. Hay una cosmovisión que se llama idealismo. Y el idealismo nos enseña de que las cosas van a ir mejorando hasta llegar a una condición utopiana, perfecta. El hombre mejora
su condición general. El hombre se regenera. Esa es la idea de la cosmovisión. Pero también hay otra, que es la cosmovisión futurista, la cual se basa únicamente en la palabra de Dios y nos enseña que las cosas no se ponen mejor, se ponen de mal en peor. ¿Cuál de las dos tiene razón? Cristo Jesús lo dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, nota lo que estaban haciendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús, diciendo de que las condiciones del tiempo presente cuando Él estaba eran iguales a las condiciones cuando estaba Noé. Estaban dándose en casamiento, bebiendo, comiendo y haciendo todo lo demás. De repente llegó el diluvio, solamente que esta vez no va a ser diluvio, va a ser fuego. Pero si nos trasladamos de Génesis, nos trasladamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis nos dice, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Desde un punto de la Biblia al otro se nos dice lo mismo. Arrepentíos, sálvese quien pueda, porque vivimos en una generación perversa, mala, hasta el colmo es mala. Usted me dice: yo no creo que vivamos en una generación tan mala. Se ha establecido solamente 10. Está bien, los judíos tienen 613 mandamientos, pero yo voy solamente a tomar los 10 que la Biblia nos presenta. Y cuando tomamos esos 10 mandamientos, podemos leer lo que la Biblia nos dice en cuanto a ellos, y ninguno de ellos se lleva a cabo. Por eso que salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque la violación a los decretos de Dios es pecado. Y por eso es lo que dijo Pedro: sed salvo de esta perversa generación. ¿Sabe? Haciendo una pequeña encuesta de lo perverso que el mundo es, lo que yo les había dicho, el idealismo versus el futurismo. Aquí solamente enfoqué algunas cosas. Índice de pobreza mundial ha decaído, ¿será verdad? Hermanos, esto es lo que el mundo piensa. Esto es lo que la gente piensa. Es sorprendente que el mayor porcentaje de las personas que no creen en Dios creen de que el mundo va mejorando. Y han puesto gráficos, explicaciones para tratar de convencernos de que el mundo está mejorando. Una de ellas es esa: el índice de pobreza mundial ha decaído. El otro es: el hambre mundial ha disminuido. Se escuchaba de hambre antiguamente, ahora no tanto. Otro punto: la gente tiene más tiempo para diversión. Otro punto: el salario a nivel mundial ha aumentado. Esta forma es la que piensa la gente secular que no cree en Dios y que piensa de que todo se mejora. Otro punto: la expectación de vida ha aumentado. Antiguamente se morían a los 60, después a los 70, 80, ahora 90. ¿Será que esto demuestra que el mundo está mejorando?
Algunas enfermedades se han erradicado. La gente está fumando menos. Todo esto lo encontré en múltiples de afirmaciones de que el mundo está mejorando. Más países son incluso democráticos para con el pueblo. Y por último puse, solamente por poner algunos, hay más libertad personal. El hombre puede decidir por sí solo. ¿Esto nos enseña acaso de que estamos en una mejoría del mundo, de la sociedad? ¿Y qué tal con lo que Dios dice? ¿Dónde dejamos entonces? No tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Observa el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No adulterarás. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Quiero decirle, hermanos, que todos estos mandamientos son ofensivos, como alguien escribió en una oportunidad en un libro. Para la gente, son ofensivos. La gente los odia. Los quita de lugares porque según ellos son ofensivos. Nos hacen comportarnos bien. Nos dan una moralidad correcta para continuar una vida productiva. Hermanos, ¿qué son los 10 mandamientos? Una guía práctica para vivir una vida de santidad. Sin la palabra de Dios no puede usted vivir santamente. La base fundamental de toda moralidad humana, por eso le han llamado los 10 mandamientos la moral de Dios, no del hombre. La ética esencial para una sociedad honesta. Directrices que resumen valores sociales, directrices que resumen valores familiares. El supremo código de conducta para poder vivir. Hermanos, como consejero matrimonial, me encuentro con millares de personas, cientos y cientos que han venido a través de los años. El mayor problema, no hay respeto en el hogar. El esposo no respeta a la esposa, no la valoriza. Los hijos no valorizan a sus padres, ni los padres valorizan a sus hijos. La enseñanza de los hijos la dejan que se las dé la escuela, y la escuela está totalmente a favor de todo lo que es anticristo. Y sin embargo, el niño puede decidir a corta edad si quiere ser hombre o mujer, y los padres no tienen voz ni voto. ¿Estamos viviendo en una sociedad perversa o no? Dios estableció leyes. Y les había mencionado las leyes físicas. Lo que sube tiene que caer. Si voy a 70 millas por hora y choco contra un árbol, seguramente voy a ir a la eternidad. Hay leyes que Dios ha establecido. Pero hay leyes morales que Dios las ha establecido también. Parte de las que leímos ya. Que si no se llevan a cabo, se corrompe la sociedad, se confunde, no saben qué es lo correcto. Hoy en día hay una confusión entre los jóvenes, ¿soy hombre o soy mujer? Este niño que tengo en mi vientre, ¿qué es lo que es? ¿Un feto o es verdaderamente un niño que tiene vida y va creciendo? Hay una confusión enorme en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad de hoy trabaja en algo que se llama, número 1, la tolerancia, que tolera las cosas, pero también todo es variante para ellos. No hay nada concreto, no hay nada absoluto.
Si no hay una verdad absoluta, entonces todo va a ser relativo. Y eso es lo que se enseña hoy en día, de que hay relativismo en todo lo que hacemos. Tú te vistes así, aunque te veas ridículo, es relativo a mi edad, relativo a mi lugar donde vivo, grupo homogéneo. Todo es relativo. Pero déjeme decirle algo, y esto no es mío, lo escuché de alguien. Vaya usted a su doctor que le va a hacer una operación grave y difícil. Que él sea relativo en cuanto a sus propios conocimientos. Usted no quiere nadie que sea relativo cuando le esté cortando un hueso o sacándole un hígado. Quiere un doctor que tenga conocimientos absolutos en cuanto a lo que tiene que hacer. Usted quiere un predicador que predique la palabra de forma absoluta, como la Biblia lo establece, y no que le golpee en la espalda y que le diga todo está bien. Dios estableció leyes físicas, morales y espirituales. Por eso que Cristo Jesús dijo, no hay otro camino al Padre, sino es a través de mí. Son leyes espirituales y también hay leyes naturales. El niño nace así porque Dios permitió que naciera de esa forma. ¿Por qué después el niño de 5 años va a decir, no, yo quiero que me corten eso y que me pongan otra cosa? O inyéctenme hormonas porque quiero otra cosa, hermanos. Dicho por científicos, lo que pasa es que no quieren aceptarlo, pero dicho por científicos, hombres que tienen conocimiento pleno y son moralmente correctos desde el punto de vista bíblico, dice que aunque se cambien las 700 formas que pudiera cambiarse el cuerpo humano para que un hombre sea una mujer, va a seguir siendo hombre. Porque para que se ponga hormonas, para que le crezcan cierta parte de sus cuerpos, no lo deja que sea mujer. Se va a ver a lo mejor con indicios, particularidades femeninas. Más va a parecer un monstruo que otra cosa. ¿A dónde ha llegado la sociedad? Tenía razón Pedro cuando dijo, sed salvo de esta perversa generación. Por eso pongo yo, Dios estableció leyes físicas, morales, espirituales y naturales que no se deben quebrantar. Pero si se llegan a quebrantar, ¿qué sucede? Habrán consecuencias eternales que tienen que ver con el alma de cada persona. Vivimos en una generación perversa y ahí yo puse algunas cosas, solamente para refrescarles la mente. Déjeme leerlas para usted. Hombres quieren ser mujeres y mujeres hombres. Se hacen cambios de género contra naturaleza. Eso está escrito en la Biblia. Contra naturaleza. Niños deciden su sexo y los médicos y el gobierno e incluso los padres lo endorsan. Los padres han perdido toda autoridad en el hogar. Los gobiernos rechazan a Dios de forma obvia. No hay liderazgo ni ejemplo moral en los hogares. La depravación y el crimen social es rampante. Los principios y valores familiares han colapsado. Divorcios sin escrúpulos y carnicería de bebés se ha hecho legal. Padres borrachos, mujeriegos, irresponsables, es lo que vemos. Abunda la hechicería, la drogadicción y el anticristianismo. ¿Vivimos en una sociedad perversa? Yo creo que es obvio. La pregunta está de más, pero déjeme decirle algo. El antídoto para esta perversa generación es Jesucristo. El antídoto, la palabra antídoto se utiliza cuando una cobra, una king cobra, ha penetrado su veneno, o una 3 minutos que le llaman, que tiene vida la persona 3 minutos, y comienza a latir el corazón fuerte y la sangre mueve el veneno y se lo lleva al cuerpo
paralizando los músculos y dejando a la persona tiesa, y en 3 minutos se va. Antídoto se llama. Aquel efecto que toma lugar, que destruye lo que aquella serpiente inyectó. Lo que aquella serpiente satánica, Satanás el diablo, inyectó al principio de la humanidad. El antídoto es Jesucristo. Y por eso que Pedro continúa diciendo, y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron sus corazones. Yo quería enfatizar lo que significa la palabra Señor y Cristo. Señor significa dueño absoluto de todo, incluyendo tu vida. Yo te hago una pregunta y con eso estamos ya prácticamente terminando. ¿Es Cristo Jesús dueño absoluto de tu vida? No que vengas los domingos a adorar a Dios. No, es Él el dueño soberano de tu vida. Cristo dijo, toda potestad me es dada, dijo, en el cielo y en la tierra. ¿Entendemos eso? Y la palabra Cristo significa Mesías, el único Salvador de nuestras almas. Por eso la palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que, hermanos, ¿qué es lo que se requiere para vencer esta generación perversa? ¿Qué hicieron ellos? Al oír esto, se compungieron de corazón, se quebrantaron de corazón. Hubo un sincero deseo de obedecer las leyes de Dios. Y con esto finalizó Pedro. ¿Qué haremos?, preguntaron ellos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para concretar, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está la respuesta de la condición del mundo. Porque vivimos en una sociedad que ha tergiversado las leyes de Dios. Y la única solución es Cristo Jesús. Si tú No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, adoremos a Dios. más grande. Él quiere que estar tu alabanza. a tus pies, Él quiere que tu estar. No hay adoración. lugar. Él quiere que le alabes. Alto, Él busca adoradores grande, que le adoren que en estar a espíritu tus y en verdad. Él busca corazones entregados a Dios. Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Gloria a Dios. Estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.